Hola a todas y todos. Tenemos ahora la segunda parte de la clase de corazón. Dentro de los objetivos de esta clase vamos a revisar lo que es la anatomía externa e interna del corazón, esqueleto cardíaco y sistema de conducción cardíaca. En cuanto a la configuración externa, nosotros aquí tenemos un modelo de tipo cadavérico y un modelo de dibujo. Vamos a ir reconociendo las estructuras en ambos lados para que vean cuál es el dibujo o lo ideal versus una imagen cadáver real. Aquí tenemos el arco de la aorta, ya que está aquí el arco de la aorta. Lo que vemos aquí como esta pequeña tela que se ve aquí rodeando los vasos corresponde al pericardio fibroso que en esta imagen no está. Vamos a encontrar aquí está el atrio derecho y se ve una pequeña zona que es la orejuela. Aquí vemos el atrio derecho y aquí vemos la orejuela. Aquí vemos el atrio izquierdo con la orejuela izquierda y ahí vemos también parte del atrio y vemos principalmente la orejuela. Este es el tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Ahí se ve cómo se divide después en los vasos en las arterias pulmonares. Vemos entre la arteria aorta, que es esta de aquí, y el tronco pulmonar que hay un pequeño ligamento que se llama el ligamento arterioso. Aquí estamos viendo los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, donde aquí lo estamos viendo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí en esta zona que se ve aquí como curva o como más gruesa, vendría estando el cono arterioso, que por dentro también se llama cono arterioso o infundíbulo. Esta línea de aquí es el surco atrioventricular, que es por donde va a ir transitando la arteria coronaria derecha. Otros elementos que podemos visualizar, ahí se ve parte de lo que es la vena en cava superior, que aquí se ve perfectamente la vena cava superior. Estos vasos de aquí son las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, que cuando se unen forman la vena cava superior. Los cachitos estos que vemos aquí corresponden a las arterias pulmonares y estas de acá son las venas pulmonares derechas, vena pulmonar izquierda. Tenemos una superior y una inferior izquierda y una superior y una inferior derecha. Aquí nosotros podemos visualizar la vena cava inferior, que no se ve en la muestra cadavérica. Por una vista posterior, vamos a nuevamente reconocer la arteria aorta, que está aquí. Todo este gran espacio corresponde al atrio izquierdo, que es este de acá, donde van llegando las venas pulmonares superior izquierda, superior derecha e inferior derecha, que las vemos aquí. Superior izquierda, inferior izquierda, vena superior derecha y vena inferior izquierda, pulmonar. Son todas pulmonares. Aquí vemos dónde se dividió el tronco pulmonar en arterias pulmonares derecha e izquierda o izquierda y derecha. Y aquí tenemos la división, las arterias pulmonares izquierda y derecha. Ahí se ve también aquí el ligamento arterioso. Eso de ahí corresponde a la vena cava superior, que está aquí, y ahí se ven las venas brachiocefálicas y la vena cava superior. Esto de aquí es el atrio derecho, ¿ya? Y donde va a estar llegando la vena cava inferior. En la zona inferior, donde se ven los ventrículos, se ve mayoritariamente el ventrículo izquierdo, que aquí también lo podemos visualizar, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y en la zona superior o entre el atrio y el ventrículo vamos a encontrar esta gran vena que corresponde al seno
coronario, el cual va a estar drenando la sangre del corazón al atrio derecho. Ahora, en un corte coronal del corazón, nosotros vamos nuevamente a identificar la arteria aorta. Aquí está la arteria aorta, vena cava superior, tronco pulmonar, y fíjense que en el tronco pulmonar aquí se ven las valvas semilunares, ya que se ven como si estuviesen llenas, pero en realidad en una muestra cadavérica se ve esta tela ahí. Ahí está la válvula semilunar. Esta zona lisa que vemos bajo el tronco pulmonar y bajo la válvula semilunar corresponde al cono arterioso, también denominado infundíbulo. En el atrio derecho, en el caso del dibujo, podemos ver la fosa oval, que es el vestigio de comunicación interatrial durante el periodo fetal. El orificio del seno coronario, que aquí va a estar drenando la sangre que viene del seno coronario. Vamos a encontrar orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior en esta zona, que no las vemos porque tenemos que estar girando la estructura. Y vamos a encontrar la válvula atrioventricular derecha, que se denomina también válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque va a tener tres valvas, una anterior, una posterior y una septal. Esta válvula atrioventricular va a estar anclada a través de estas cuerdas tendíneas, cuerdas tendinosas, a unos músculos que se llaman los músculos septales, los cuales se encuentran en el ventrículo derecho. En este caso, tenemos tres músculos septales, uno anterior, uno posterior y uno septal. Entre el septo, que es esto, o el tabique interventricular, y el músculo papilar anterior, va a haber una banda que se llama la banda modeladora. Esta banda moderadora va a llevar parte del circuito eléctrico del corazón. En el caso del lado derecho, las principales como diferencias que vamos a encontrar son que vamos a encontrar en el atrio orificios para las venas pulmonares, porque esos son los vasos que van a estar llegando. En la válvula atrioventricular vamos a encontrar una válvula bicúspide, o también conocida mitral, ¿ya? Y recibe ese nombre porque así recibe el nombre los gorros de los sacerdotes, de estos de los obispos, que es así. Ya, eso es un mitral. Ahí me falta la parte de atrás. Ya, porque tiene solamente dos valvas. Ya, llegando de la aorta vamos a encontrar la válvula semilunar aórtica. Y como esta válvula atrioventricular tiene solamente dos valvas, ahí vamos a tener las cuerdas tendíneas y vamos a encontrar solamente dos músculos papilares, uno posterior y uno anterior. Otro dato que es importante mencionar es que en la zona de las orejuelas de los atrios es donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de músculos pectinados, que son los que vemos aquí. Y en la zona posterior de la pared de los ventrículos vamos a ver las trabéculas carnosas, que son esas rugosidades que se ven al fondo. Aquí en la muestra cadavérica, ahí se ve la válvula atrioventricular tricúspide, ahí se ven músculos papilares y las cuerdas tendíneas. ¿Ya? Y en el ventrículo derecho ahí se ve un músculo papilar y las cuerdas tendíneas o tendinosas. En el atrio derecho tenemos músculos, aquí vamos a hacer a quitar el atrio derecho, ya lo vamos a abrir. Ahí se ven los músculos pectíneos o músculos pectinados, los cuales van a estar alojados principalmente en la orejuela. Y la razón de esto es porque la orejuela, como actúa como un fondo de saco, es muy proclive a que se pueda quedar sangre acumulada. Entonces estos músculos literalmente se aprietan y estrujan la orejuela para que no quede ningún poquito de sangre en esa zona. Esto es el tabique interatrial, donde nosotros vamos a encontrar principalmente la fosa oval, y ahí se encuentra el orificio del seno coronario.
Los otros elementos que no se ven aquí en esta imagen corresponden al orificio de la vena cava superior y orificio de la vena cava inferior. Aquí nosotros estamos viendo el orificio nuevamente del seno coronario ampliado. En cuanto al ventrículo derecho, vamos a ir viendo que está la válvula tricúspide, se está ahí poniendo de color celeste. Ya vamos a tener los músculos papilares. El anterior no se ve en esta imagen, pero ahí está el posterior, el septal y ahí vemos la banda moderadora. El trabéculas carnosas que se ven al fondo de la pared cardíaca. El cono arterioso que va a dar lugar a llegar al tronco pulmonar y donde vamos a estar visualizando la válvula semilunar pulmonar. Ese es el tabique o el septo interventricular que va a estar separando ambos ventrículos. En el caso del atrio y ventrículo izquierdo, como ya les había mencionado, vamos a tener en el caso del atrio los orificios para las venas pulmonares superior, inferior, derecho, izquierdo, la válvula bicúspide, también denominada mitral, los músculos papilares anteriores y posteriores. Y vamos a estar viendo las trabéculas carnosas. El esqueleto fibroso corresponde a un tejido conectivo denso que da forma y da sustento al corazón para que el músculo cardíaco se pueda anclar él. Está compuesto por válvulas cardíacas, que son la tricúspide, bicúspide, la aórtica y la pulmonar, o sea, las atrioventriculares y las arteriales. Va a contener una estructura que se llama el trígono fibroso, que es este triángulo que se va a formar aquí. Aquí tenemos el derecho y aquí tenemos el izquierdo. Ya va a tener un tabique membranoso interventricular, ya que va a continuar por el tabique interventricular y va a formar también parte de las cuerdas tendinosas de las válvulas tricúspide y bicúspide. Como dije, es un punto de inserción para los haces del miocardio. Previene el estiramiento de las válvulas cuando la sangre fluye por ellas, o sea, le da una estructura rígida a las válvulas para su correcto funcionamiento y además actúa como aislante eléctrico. Ahí tenemos la válvula pulmonar, ahí tenemos la válvula semilunar aórtica, la válvula tricúspide, la bicúspide y el trígono fibroso derecho. Aquí tenemos una imagen cadavérica de la Pontificia Universidad Católica y una imagen del libro Tórtora, Principios de Anatomía. Y aquí podemos ver, vamos a ir por la válvula primero semilunar aórtica, donde tenemos aquí el 4, el 5 y el 6, que corresponden a la válvula semilunar derecha, izquierda y válvula semilunar posterior. En el caso de la aórtica, o sea, de la pulmonar, aquí como el corazón está un poco acostado, esta vendría siendo la anterior, esta sería la derecha y esta sería la izquierda. Disculpen, una pequeña, esa es la anterior, esta es la derecha y esa es la izquierda, ahora sí. De la válvula aórtica van a salir estas arterias, que son las arterias coronarias, izquierda y derecha. Aquí tenemos la válvula bicúspide del lado izquierdo, que va a tener una valva anteromedial, ¿ya? Y una valva posterolateral, ¿ya? Que vendría siendo el 3 y el 2 de la imagen. A nivel de la válvula tricúspide, vamos a tener una septal, una anterior y una posterior. Entre lo que es la válvula aórtica, ojo con esto, semilunar aórtica, tricúspide y bicúspide se va a formar esta estructura fibrosa, ya de tejido, que corresponde al trígono fibroso.
Y aquí en la imagen está delimitado con el número 10. El trígono fibroso va a ser una zona de conducción por donde va a atravesar una parte del sistema eléctrico del corazón que se llama el fascículo atrioventricular, también conocido por el haz de His. Recuerden, por el trígono fibroso derecho. Y el trígono fibroso izquierdo va a estar entre el atrioventricular y la válvula, entre la bicúspide y la aórtica. Aquí tenemos las válvulas, así serían si nosotros aquí tenemos el tronco pulmonar, lo cortamos aquí y lo abrimos, veríamos esto. ¿Ya? ¿Y cómo reconocemos el del tronco pulmonar del aórtico? Precisamente porque el aórtico tiene estos orificios que es por donde van a estar saliendo las arterias coronarias, como se la mostré en la diapositiva anterior. Cerradas, las válvulas se ven así. Aquí tenemos así se ve una válvula cerrada y aquí se ve una imagen cadavérica ampliada de un músculo papilar, de las cuerdas tendinosas y la válvula tricúspide. ¿Cómo funcionan las válvulas atrioventriculares? Cuando la sangre pasa del atrio al ventrículo, esta válvula se abre, pero cuando el ventrículo expulsa la sangre, evita o se cierra para evitar que la sangre pase al atrio, sino que se dirija hacia la arteria en el tronco pulmonar. ¿Ya? Y ahí se cierra. El ciclo cardíaco corresponde al ciclo con el cual genera el bombeo del corazón y consta de 3 fases: la sístole atrial, la sístole ventricular y la diástole, siendo la que ocupa mayor tiempo la diástole, que es el tiempo de relajación. Siempre que hablemos de diástole vamos a hablar de relajación y siempre que hablemos de sístole vamos a hablar de contracción. Entonces, tenemos una fase de llenado de sangre que va a ser la diástole. Después, cuando está medio lleno el corazón o medio lleno el ventrículo, va a venir la sístole atrial primero y después la sístole ventricular. Cuando se genera la sístole atrial, las válvulas atrioventriculares se encuentran abiertas y las pulmonares se encuentran cerradas. Cuando se genera la sístole ventricular, las atrioventriculares se cierran y la pulmonar y la aórtica se abren, permitiendo el paso hacia los vasos al tronco pulmonar y la arteria aorta. Esto va a generar lo que nosotros conocemos como los ruidos cardíacos. Los ruidos y auscultación, tenemos 2 ruidos cardíacos, un primer ruido fuerte y un segundo ruido suave. El primer ruido le vamos a poner el ba y el segundo ruido le vamos a poner dum. ¿Ya? Entonces, cuando late el corazón va a sonar badum, 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 para que nos acordemos, y va a sonar como así. Entonces, el primer sonido más fuerte que nosotros escuchamos es por el cierre de las válvulas atrioventriculares, de la tricúspide y la bicúspide. Y el segundo ruido cardíaco, que es más suave, corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Cuando nosotros, entonces, si nosotros queremos priorizar, siempre vamos a estar escuchando las 4 válvulas. Disculpen. Pero dependiendo de nosotros pongamos el fonendo, es la válvula a cual nosotros le vamos a estar dando prioridad para escuchar el sonido. Cuando se devuelve sangre, por ejemplo, del ventrículo al atrio, es porque esta válvula no se cierra bien. Entonces, lo que va a estar ocurriendo es que al final del ruido nosotros vamos a escuchar un pequeño soplido. ¿Ya? Por ejemplo, va a ser un badum ba, badum ba, badum ba. ¿Ya? ¿Por qué hago un tercer ruido badum ba?
porque el va corresponde a la atrioventricular. ¿Ya? Entonces eso es lo que se conoce como el soplo cardíaco, cuando la sangre se devuelve ya sea de los ventrículos al atrio o de las arterias a los ventrículos. El sistema eléctrico del corazón va a generar que el corazón pueda engatillar estos ciclos cardíacos de manera continua, es autorrítmico y se va a iniciar en esta estructura que se llama el nodo sinusal, que corresponde a un cúmulo de células nerviosas especializadas, las cuales van a ser autoexcitables y van a generar o van a iniciar cada uno de los ciclos cardíacos. Una vez que el nodo sinusal dispara su impulso, este va a ir a través del fascículo interatrial hacia el otro atrio y a través de las ramas o de los fascículos internodales hacia este nodo que es el nodo atrioventricular. Las ramas internodales tenemos una anterior, una posterior y una media. Uno tendería a pensar de que esta es lateral, pero recuerden que acá está la línea media. Entonces este es el que me quedó bien chicas. Pero para que se entienda, ese es que se encuentra más cercano a la línea media. Por eso es medial. Una vez que el impulso cardíaco llega a el nodo atrioventricular, que es este de aquí, se va a generar un tiempo de pausa, como lo pueden ver en esta imagen. No es que haya un tiempo de pausa realmente, sino que la velocidad va tan rápido en el nodo sinusal y después va muy lento y después vuelve a ir rápido. Eso implica de que se genere este tiempo de pausa. Hay una zona de resistencia, pero no es que la electricidad o la onda eléctrica se detenga, sino que es tan lento en comparación al resto, tan lento en comparación al resto que pareciera que hubiera un tiempo de pausa. Ahora, ¿por qué es importante este tiempo de pausa? Porque gracias a esto, el corazón tiene entre sus células, tiene uniones de tipo gap junction, interuniones celulares. Entonces, todas las células actúan como si fuesen una. Gracias a este tiempo de pausa es que se contraen primero los atrios y luego los ventrículos. Si no estuviera este tiempo de pausa, el corazón se contraería todo al mismo tiempo. Así que muy importante ese tiempo de pausa el, en el corazón. Una vez que pasa de este nodo, el nodo atrioventricular, va a atravesar el trígono fibroso derecho, el haz de His o fascículo interventricular. El fascículo interventricular, cuando llega al tabique interventricular, dije interventricular dos veces, lo siento. El fascículo atrioventricular, cuando llega al tabique interventricular, se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y esta rama izquierda y esta rama derecha van a dar una red de fibras que se llaman la red de Purkinje. Un dato, de la rama derecha también va a salir esta pequeña rama que corresponde a la banda moderadora. Entonces, a pesar de que el sistema eléctrico del corazón uno piensa de que es uno solo, en realidad tiene diferencias histológicas. A nivel del nodo sinusal vamos a encontrar células nerviosas especializadas. Las que aquí se llaman como CAT son las células de trabajo, ya los cardiocitos de trabajo que vendría siendo el miocardiocito contráctil. A nivel del nodo sinusal tenemos un cúmulo de células de cardiocitos especializados, también conocidos como cardiocitos nodulares, que son cardiocitos que se especializaron no en la contracción, sino que en la conducción eléctrica. Aquí tenemos en verde lo que es el esqueleto fibroso, trígono fibroso, y el haz de His, que a diferencia del nodo, fíjense, ahí se está viendo cómo se está dirigiendo al fascículo atrioventricular y las células en realidad se empiezan a alinear para tener esta estructura más lineal. Al pasar a las de His, la velocidad empieza a aumentar y fíjense cómo aquí tenemos ya la rama derecha y la rama izquierda del atrio, que son esas zonas blancas que se ven ahí, que corresponden precisamente a células especializadas.
Y ya a nivel del miocardio, fíjense, o sea, del ventrículo, miocardio del ventrículo, aquí tenemos las células contráctiles y ahí tenemos una línea de unos cardiocitos que están diferenciados y aquí está la red de Purkinje, que vienen siendo cardiocitos que también están especializados en la conducción nerviosa. En cuanto a la anatomía clínica, vamos a hacer una diferencia entre arritmia, taquicardia y bradicardia. La arritmia es literalmente es una pérdida de ritmo, ya que se pueden dar en personas de distintos grupos etarios, pero se da principalmente en adultos mayores o en personas que tienen alteraciones cardíacas. Ya los latidos tienen un ritmo anormal, ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos, alternados, con tiempos de pausa, etc. Y ocurre cuando precisamente los impulsos de latidos no ocurren correctamente. Tenemos taquicardia y bradicardia. En el caso del latido cardíaco rápido, estamos hablando de taquicardia. Puede ser regular o irregular, con arritmia o sin arritmia. Puede ser de manera fisiológica, por ejemplo, cuando hacemos actividad física o cuando nos asustamos y se nos acelera un poco el pulso del corazón. ¿Ya? Pero cuando se habla de una taquicardia en cuanto a patología es cuando está ya aumenta tanto que está fuera de los rangos fisiológicos normales por la actividad física. Y en el caso de la bradicardia, cuando esta en general está menor a 60 por minuto, ya se considera una bradicardia, el cual puede también producir problemas, alteraciones porque no hay suficiente riego sanguíneo. En cuanto a la irrigación arterial cardíaca, tenemos por un lado las arterias coronarias que vienen naciendo de la arteria aorta. Tenemos la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que van a ir por el surco coronario, el surco atrioventricular. De la arteria coronaria derecha va a salir una arteria que va a ir por el borde, que es la arteria marginal derecha, ¿ya? Y va a dar la vuelta para llegar a formar la arteria interventricular posterior. En el caso de la arteria coronaria izquierda, nosotros no la vamos a ver propiamente tal porque necesitamos retirar lo que es el tronco pulmonar, pasa por detrás del tronco pulmonar. Y lo que nosotros vamos a ver ya va a ser su división, que es la arteria intervertebral anterior, o sea, intervertebral, lo siento, interventricular anterior, ¿ya? Y las ramas diagonales que van saliendo de esta, y tenemos la coronaria, perdón, la circunfleja, que va a dar una rama que es la marginal izquierda. El retorno venoso va a ser a través de las venas cardíacas. La vena cardíaca mayor va a ir desde la zona interventricular anterior, va a ir por el surco atrioventricular hasta llegar al seno coronario. La interventricular menor o sea, la arteria cardíaca menor va a ir desde el borde lateral derecho hasta llegar al seno coronario. Y la vena cardíaca media va a estar desde la zona interventricular posterior y va a llegar al seno coronario, que es este de acá. Entonces aquí nosotros vamos a tener una pequeña animación. Ahí se ve la arteria coronaria derecha. Ahí se ve la arteria marginal derecha. Ahí se retiró el tronco pulmonar para poder visualizar la arteria coronaria izquierda. Ahí se ve la rama interventricular anterior. Ahora vamos a girar el corazón para ir viendo el recorrido de la arteria coronaria derecha, que llega a la zona posterior, y ahí da su rama que es la interventricular posterior. Ahí tenemos la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media y el seno coronario. Entonces, en resumen, de la arteria aorta ascendente van a salir las arterias coronaria derecha e izquierda. La arteria coronaria derecha va a tener sus ramas marginal derecha y la interventricular posterior. En el caso de la arteria coronaria izquierda, va a dar la arteria interventricular anterior y la circunfleja va a tener como rama la arteria
marginal. El drenaje venoso o el retorno venoso va a ser a través de las venas cardíacas, vena cardíaca mayor, vena cardíaca media y vena cardíaca menor. Estas van a llegar al seno coronario y el seno coronario va a verter su contenido en el atrio derecho. Y aquí tenemos una muestra de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, que es un modelo plastinado. En este se le inyecta un líquido a los vasos sanguíneos, que es la plastinación, que genera un plástico, y después se sacan todas las estructuras aledañas para que se vea las estructuras. Aquí vemos el seno coronario, cardíaca mayor, cardíaca media. Fíjense que hay una serie de variaciones anatómicas. Aquí está la coronaria derecha, que viene dando la vuelta para sacar aquí, y ahí está saliendo la interventricular posterior. ¿Ya? Y fíjense la cantidad de todos esos vasos pequeñitos que van saliendo y empiezan a ser los capilares. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado todo claro. Cuídense mucho. Cualquier duda me escriben. Que estén muy bien. Mantengan distanciamiento social. Chao, chao.